Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, ya sea presencial o virtualmente. Hoy presentamos el proyecto de Riot Internacional y lo hacemos con Lucía Goberna de Día Nova Internacional, quienes nos han ayudado en este proceso. Ahora os la presentaré debidamente. Pero antes os quiero comentar un poco del proyecto. Este proyecto lo podemos hacer gracias a la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con cargo a la convocatoria del IRPF, y surge un poco de una necesidad detectada en conversación con nuestras socias para ayudar o guiar o fortalecer las estrategias de incidencia política que tienen en espacios decisorios internacionales. Decimos siempre que este proyecto tiene como dos almas o dos líneas. Por un lado, esto que os comentaba de ayudar a la estrategia de incidencia de nuestras entidades en espacios de toma de decisión, que se materializa en una guía, que es lo que ha preparado Lucía y que ahora os contará ella mejor. Y por otro, en línea con el trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo en Riot, de poner el foco en los determinantes sociales que atraviesan la cuestión de las drogas y las adicciones, queremos también hacer incidencia en los vínculos entre el desarrollo sostenible y el trabajo de nuestras entidades, ¿no? O todo aquello que afecta a drogas y adicciones. Esta línea la hemos ejecutado a través de una campaña que también os mostraremos y que compartiremos con todas y todos para que puedan hacer difusión. Lucía, que nos va a presentar la guía, es encargada de las relaciones institucionales de Día Nova Internacional desde 2014. Trabaja temas de incidencia política a nivel internacional, principalmente en Naciones Unidas, en la Unión Europea y en organizaciones y plataformas que tratan temas de drogas, salud y derechos humanos. Ha ocupado cargos de representación en plataformas sobre drogas como el Comité de ONG de Drogas de Viena, ostentando la vicepresidencia entre 2018 y 2020, y el Foro de la Sociedad Civil sobre Drogas de la Unión Europea, donde ha sido coordinadora del subgrupo de Relaciones Internacionales de abril a octubre de 2020. A nivel académico, cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas, en la misma universidad que yo, además, una maestría de Asuntos Europeos y un grado en Liderazgo e Innovación Social. Muchísimas gracias, porque además Lucía y yo somos compatriotas, venimos de la misma isla, entonces gracias por haber venido hasta aquí para acompañarnos hoy. Bueno, gracias a vosotros por la invitación para venir hoy aquí, pero sobre todo para participar en este proyecto que me parece muy interesante y me parece que va a ser de gran utilidad. Bueno, como comentaba Manu, vengo a presentar la guía que se titula Incidir a nivel internacional. ¿Dónde, cómo, cuándo y por qué? ¿No? Entonces, es bastante clara y directa, pero lo que quiere es sobre todo explicar cómo pueden las organizaciones de la sociedad civil participar en ámbitos de políticas de drogas, de políticas de salud, de derechos humanos y luego en otros temas como pueden ser de desarrollo, de género, infancia, etcétera. Como sabéis, el ámbito de las políticas de drogas es un ámbito muy complejo que requiere de una mirada holística, porque intervienen actores de varias esferas, en donde es una política que afecta de forma transversal y se tocan muchas temáticas diferentes. Y esto es así porque tanto se tratan temas desde componentes químicos de las sustancias a programas de prevención, tratamiento, reinserción o reducción de daños, al estatus jurídico de ciertas sustancias, el desarrollo de las comunidades, es decir, se tratan de temas muy diferentes y de hecho, por ejemplo, la Comisión de Cooperación de la RIOT identificó que las políticas de drogas tocan 11 de los 17 ODS que hay, ¿no? Entonces, dentro de este marco es donde operan las organizaciones de la sociedad civil, que son las que realmente están en contacto y conocen de primera mano las necesidades y las realidades a las que se enfrentan las personas y las comunidades, ¿no? Y cómo pueden afectar la implementación de ciertas políticas o la ausencia de estas políticas a estas comunidades. Y por ello es muy importante que las organizaciones que cuentan con esta información
participen en el proceso de formulación de políticas, y especialmente a nivel internacional, porque el objetivo es que las políticas sean más eficaces y también más humanas, y para ello hace falta de esta experiencia y de este conocimiento. Entonces, esta es la razón de ser de la guía, acercar estos espacios, estos escenarios que son tan complejos, que pueden ser un poco abstractos, para animar a que las organizaciones se encaminen en trabajar en el ámbito de la incidencia política. La guía, como digo, se plantea especialmente a nivel internacional, pero se pone un poco más el foco en Europa y en América Latina. Lo que hace es hace un mapa muy genérico describiendo qué organizaciones, qué plataformas operan en estos ámbitos y cómo se puede acceder a ellas. Es decir, qué son, qué hacen, quiénes lo componen, qué ámbitos de incidencia, qué margen de incidencia hay para las organizaciones de la sociedad civil. Pero también hay que ser realistas y hay que ser humildes, y es que esta guía no pretende ser exhaustiva, porque como estamos hablando de tantos ámbitos tan diversos, es muy difícil concentrarlo, y de hecho hemos hecho la versión resumida y hemos llegado a 66 páginas. Entonces, es una cosa que nos parece importante decirlo, porque seguro que hay organizaciones que las hemos dejado fuera, que también son relevantes, y luego también propio, las que hemos incluido también van a verse modificando sus procedimientos, los mecanismos de participación. Por ello también queremos resaltar que es una vía, que se trata de un documento vivo, porque es un documento que habrá que ir nutriendo con los cambios que vayan aconteciendo. A nivel de estructura, por presentarlo muy brevemente, simplemente decir que empieza con algunos apuntes sobre la incidencia política, por qué es relevante y qué implicaciones tiene para las organizaciones de la sociedad civil. Luego también se habla de aspectos a tener en cuenta a nivel práctico para trabajar con Naciones Unidas, temas de acreditación, de registro, y todo esto está hecho de una manera que intente facilitar la lectura. Es bastante claro y conciso. Hemos intentado ir bastante directos al punto, ¿no? Y luego hemos identificado 4 grandes bloques temáticos. El primero de ellos son las políticas de drogas, y esta es la sección que está más desarrollada, ya que lógicamente es el ámbito donde muchas organizaciones pues, tal vez puedan operar más fácilmente. Entonces aquí hemos trabajado tanto a nivel de Naciones Unidas como a niveles regionales, y presentamos, por ejemplo, hay una pequeña introducción sobre el escenario de políticas de drogas a nivel de la Unión Europea, a nivel de la OEA, por ejemplo, y solo por nombrar algunas organizaciones que quedan recogidas, pues está la Comisión de Estupefacientes, el Comité de ONGs de Viena, o, por ejemplo, el programa COPOLAT, el Foro de la Sociedad Civil de Drogas, etc. etc. Aquí está la lista completa. En segundo lugar, y es que uno de los temas por los que muchas organizaciones de este sector abogamos es porque todo quede recogido bajo el paraguas de salud pública, ¿no? Entonces, consideramos que el apartado de políticas de salud es muy relevante, ya que desafortunadamente queda mucho trabajo que hacer en este sentido, ¿no? Entonces, aquí hemos identificado también organismos como la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana, o plataformas que trabajan temas de VIH o SIDA. En tercer lugar, el ámbito de los derechos humanos. También trabajamos desde una perspectiva de derechos humanos. Hay que estar aquí. Es verdad que este ámbito es un ámbito muy amplio y muy complejo, así que hemos intentado resumir sobre todo qué mecanismos están a disposición de las organizaciones que trabajan y de las cuales se puedan servir. Aquí destacar, pues, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Y finalmente, quedan muchos otros temas, como digo, y seguramente habrá muchos más, pero hemos intentado recoger organizaciones y plataformas que trabajen en el ámbito del desarrollo sostenible, en temas de género, de infancia y bueno, luego otros organismos y entidades. Como digo, en la guía vienen desarrollados pues, desde ¿qué pueden hacer las organizaciones? Pueden hacer una declaración oral, escrita, cuándo suelen ser las sesiones anuales, hay enlaces de interés a llegar para descargarse la información en los vínculos, es decir, está hecho de una manera muy, muy práctica.
Y bueno, finalmente volver a reiterar que habrán organismos que habrán quedado fuera, entonces aquí la petición es un poco pasaros el relevo, ¿no? Para que nos ayudéis a complementarla y a mejorar la guía, ya que habrá una segunda revisión de la misma. Así que nada, esto es todo por mi parte, espero que os sea de utilidad. Para mí lo ha sido mucho y creo que es un instrumento que nos puede ayudar a todas y a todos. Gracias. Bueno, gracias Lucía. Como bien decías, es un documento vivo y algo que contemplamos desde la concepción es que sea también un espacio para la participación tanto de nuestras entidades socias como en fin, de pues aliados y entidades amigas, ¿no? Para eso ahora os enseñaré un poco la plataforma, ¿no? Que es, digamos, como también el alma central junto a la guía, el alma central del proyecto, una plataforma web en el que, además de estar disponible la guía para descarga, está como sintetizada la principal información, están los materiales de la campaña y también hay un formulario que ahora veréis y que os iré contando precisamente para ir enriqueciendo tanto el proyecto como para, digamos, proponer acciones o demás. En fin. Otra cosa también importante que me he olvidado de comentar al principio es que este proyecto va a tener continuidad, ya tenemos garantizada la financiación para poder ampliarlo, para poder mejorarlo, para poder desarrollarlo en el año 2023, así que bueno, creo que las expectativas pues, son bastante buenas. Os comento que... Ah, no, no lo veis todavía, a ver... La plataforma, a la plataforma se puede acceder a través de nuestra web, de riot.org. Es una web propia, pero a la que se puede acceder desde nuestra web de siempre, que veréis que tiene un apartado internacional. Y entonces aparece esta web donde viene de alguna forma sintetizada la información esencial que contiene la guía. Especialmente nos hemos centrado en el primer apartado que habéis visto, que era relativo a las políticas de drogas. Y bueno, en fin, viene presentándose así de una forma pues un poco dinámica. Aquí está disponible para descarga la guía, que pues os puedo rápidamente mostrar un poco pues el índice que os acababa de resumir Lucía y, en fin. Siguiendo, pues está la información de los organismos con su información también muy puntualizada, ¿no? De por qué, dónde, cuándo, cómo. Aquí los organismos más de Unión Europea o del ámbito europeo, porque también hemos incluido el Grupo Pompidou, digamos, bajo el paraguas del Consejo de Europa. Los regionales, como son CICAD, seguimos aquí, entidades de interés. Luego hemos también optado por crear este mapa en el que aparece pues también como de forma bueno, pues hipervinculada o, a ver, por ejemplo, tomando aquí como, en este caso, pues datos de contacto o en fin, la información también que hemos encontrado pues para contactar fácilmente disponible. Y lo que os comentaba aquí, que es el formulario. Bueno, básicamente lo que proponíamos es que las entidades puedan o bien compartir una experiencia que pueda ser pues un aporte para las demás en los espacios supranacionales, plantear dudas, contactar con alguna de las entidades socias de Riot para, en fin, colaborar o desarrollar acciones conjuntas. Y luego, pues, colaborar en lo que es la construcción de este espacio de Riot Internacional, ¿no? Ya sea, pues, señalando aspectos que consideran importante incluir en la guía o, en fin, en la plataforma y demás. Y luego, por último, bueno, aquí está el menú más tradicional. Tenemos los medios, digamos, disponibles de la campaña.
Nuevamente, como comentaba, pues lo que queríamos un poco era incidir en los determinantes sociales que interseccionan con las drogas y los consumos problemáticos. Eh, Hemos elegido 5, pero bueno, eso no quiere decir que no haya muchos más. Eh, y bueno, pues también, como también contamos con financiación para un proyecto sobre ODS y Agenda 2030, pues, ¿no? Como con esta idea queremos continuar desarrollando nuestro trabajo en esta línea. Y, en fin, también señalaba Lucía que un poco la intención, como esta cosa participativa del proyecto, era que reunirnos para poder recoger observaciones o comentarios y ojalá haberlos podido tener también de compañeras y compañeros, en fin, al otro lado del Atlántico o que se hayan conectado virtualmente, pues abrimos el turno para que nos comentéis cómo lo veis, cómo creéis que se puede mejorar. Así que, adelante. Bueno, yo quería un momentito, voy a romper el hielo, pero es que yo vengo aquí en representación de la delegación del Plan Nacional sobre Drogas, al que yo creo que todo el mundo conoce. Somos los padres de la criatura, que fue a Río de su momento en el año 98. Y la verdad que a mí me da mucha alegría, yo fui testigo desde el principio, y me da mucha alegría que desde su creación, llevemos tantos años, y esté aquí la delegación. Eso es una señal muy buena. Saludo en nombre del delegado, bueno, que él no ha podido asistir y que ha sido testigo ayer en una reunión de este empuje en el ámbito internacional, cosa que antes siempre ha sido una red internacional y nunca se ha reflejado. O sea, es el reflejo de lo que es en realidad. Y de lo que nosotros, en parte, pues también somos. Porque ese acercamiento de la RIOD a lo internacional por medio de estos organismos oficiales, como son Naciones Unidas, como es el Grupo Pompidou, y sobre todo los que hay europeos, primero se considera un avance de este acercamiento que no existía en el año 98, por supuesto, porque las ONGs iban por este camino, los organismos oficiales iban por este, y nadie creía que eso se iba a juntar nunca. O sea, y esto es un reflejo de que ha cambiado todo tanto y es una, de verdad, yo quiero de verdad saludar sobre todo en nombre a Elena, que es nuestra jefa, la subdirectora internacional, que ve el proyecto, que lo aplaude y que se ha quedado con ganas de verlo en directo, porque se lo he dicho y dice, uy, qué pena, yo quería haber hablado, yo quería haber pasado algo, digo, bueno, pues ya lo verás, ya lo verás. Que es una persona muy entusiasta y a la Dios también le tiene mucho cariño. Yo creo que más que yo, no, lo siento, yo me peleo con ella, pero yo le digo que los años, en fin, no es lo mismo, ¿eh? Crear y ver crecer a la criatura no es lo mismo que cuando ya ha llegado, así que lo siento, yo le quito su puesto. Bueno, y nada más, o sea, felicitaros de verdad, que es un proyecto muy bueno. Lucía, Manu, de verdad que ha sido una idea muy buena y bueno, y por qué no saludar a todos los de la Rion y de las empresas que hay aquí. Muchas gracias. muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al plan, socios, socios incondicionales, a pesar de, ¿no? de ser padres de la criatura, siempre bueno, siempre ha sido una relación estupenda, maravillosa y encantados de que nos acompañéis también hoy aquí. Puedo hablar en voz alta, ¿no? Sí. Bueno, yo felicitaros la idea de traspasar todos estos organismos internacionales que son dificultosísimos de entender para las entidades, que hay unas cuantas entidades, algunas pertenecen a RIOT, que ya iniciaron este camino, pero que aún así traspasarlo al resto es dificilísimo, porque es muy complejo todo lo que son Naciones Unidas es complejo, la Unión Europea es compleja, cada organismo de quien depende, quién lo lleva, cómo, para qué y cómo, realmente es dificultosísimo, pero son pasos que vamos dando para que las políticas
y la sociedad civil, pues, y lo que estamos viendo en la sociedad civil se complementen de alguna manera. Son pequeños pasos y avances que estamos dando, con lo cual, bienvenida la guía y bienvenido todo el documento que hoy nos habéis presentado aquí, porque creo que será muy útil para todo el mundo. Sí, sí. Sí. Bueno, yo quiero decir 3 cosas, pero muy rápidas, os lo prometo. Primero, por supuesto, felicitaros y daros las gracias. Agradecer también el trabajo, porque es verdad que creo que nos va a venir muy bien a todas las entidades y va a ser un documento de uso seguro para todas nosotras. Y también decirle al Plan Nacional sobre Drogas, a su representante que está aquí hoy, pues dar las gracias también, porque ese acercamiento del que hablaba entre el trabajo de las entidades sociales y el de las instituciones es absolutamente necesario, pero es posible, eso que se está logrando, es posible única y exclusivamente porque tenemos ese lujo y ese privilegio de contar con instituciones sensibilizadas y comprometidas. Y hay que cuidarlo mucho, porque no siempre se tiene, y cuando lo tenemos parece que es lo normal, pero hay que cuidarlo porque es imprescindible ese compromiso para que efectivamente todo esto pueda ocurrir, para que ese acercamiento y ese camino común pueda darse, ¿no? Entonces, gracias a todos, a vosotros por el trabajo, a Lucía por su compromiso para poder darle cumplimiento y ponerlo en marcha, y también a instituciones como el Plan Nacional sobre Drogas por su compromiso. Y luego, la tercera cosa, yo seguro que voy a mandaros cumplimentado ese formulario, porque efectivamente hay que cortar en algún momento, y una guía o cualquier otro gran documento, al final hay que cortarlo en algún sitio, eso está clarísimo. Pero yo que estoy en la Comisión de Justicia os voy a pedir temas que estén relacionados con el tema de justicia y con el tema de drogas y prisiones. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, pues de alguna forma la idea está ahí, ¿no? Está en estar también pues un poco detrás de ese formulario para, en la medida de lo posible, tratar de ayudar y de resolver pues las dudas que haya. Escribe Lucía al principio de la guía, ¿no? También un poco reflexionando con lo que hemos comentado ahora, cómo los procedimientos pueden ir cambiando, ¿no? Como hemos visto también que las instituciones, sobre todo, digamos, las instituciones internacionales, tradicionalmente como muy herméticas, van poco a poco ofreciendo estos espacios, y claro, la idea es que a medida que se van ofreciendo más y más, podamos ocuparlos todos. O sea, que queremos estar en todos los espacios que nos den. Y es un mérito de la guía y del trabajo que estáis haciendo, es un mérito el que existe que hayáis abierto esta posibilidad de, pues eso, poder transmitiros un poco las necesidades de cada cual, que siempre, pues eso, cada entidad tiene las suyas, ¿no? Claro. Es un mérito también. Y yo creo que también, o sea, igual que se han ampliado espacios, también hay que ser conscientes de que hay otros que si no se hacen uso se van cerrando, ¿no? Entonces también con la realidad del COVID está habiendo grandes cambios en cuanto a la participación de la sociedad civil, en positivo, pero otros un poco más en negativo. Entonces yo creo que también es un papel de reivindicación de que hay que estar presentes, hay que alzar la voz para que se siga manteniendo y mejorando. Entonces creo que es un papel de activismo que también tenemos que cumplir. Sí, o sea, yo también pues reiterar los agradecimientos al Plan Nacional de Drogas por el respaldo que nos ha dado, o sea, un hijo acompañado ya casi 24 años y que nos ha permitido madurar, crecer
A mí esta guía me parece muy importante porque yo creo que nosotros nos hemos acercado a algunos organismos internacionales, eh, entre ellos pues Naciones Unidas, una parte de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas realmente tiene muchos lados, derechos humanos, está el PNUD, está la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, que es tal vez con la que más relación tenemos, una relación más cercana, está la CICAD, y, y poco a poco, digamos, nos hemos ido abriendo camino y espacios en esas entidades, pero yo creo que profundizar, tomar la guía, apropiarla, profundizar en realmente lo que son, nos permite avanzar mucho en la interlocución, porque si bien hoy tenemos diálogos con algunos y hemos avanzado en esos diálogos, sobre el conocimiento, las posibilidades son muchísimo mayores, posibilidades de hacer activismo, posibilidades de tocar temas que a lo mejor no tocamos hasta el momento porque no creíamos que ese fuera el espacio, y creo que eso es importante. ¿Para qué nos sirven a nosotros? Creo que también ese conocimiento nos va a permitir también eh, tener una relación distinta, no una relación, digamos, donde yo voy, pido, hago mis llamados de atención, mis incidencias, sino que podemos tener diálogos o sea, más abiertos, de más confianza, de demandas de parte y parte, respuestas de parte y parte. Así que yo veo muy interesante esto, y esperamos que realmente esta guía no le sirva solamente a las organizaciones de la región, sino a todas las organizaciones de la sociedad civil, a todos los que quieren hacer uso, y a todas las redes que están trabajando, que también es nuestro interés, conectarnos también con todas las redes que ahí también tenemos que eh, desarrollar, tenemos un camino pues de desarrollo importante. Gracias, Lucía, la verdad es que fue un trabajo muy importante, bueno, a Manu, a Coco, que también pues, han estado al frente de ahí coordinando todo este proceso, y nos queda un producto súper clave para seguir, por supuesto, todas las herramientas que se van generando desde la red. Son herramientas que no se pueden guardar y que no pueden quedar archivadas, sino que tienen que tener su uso y su apropiación, y tienen que ser herramientas que les sirvan a muchos. Sí, por supuesto. O sea, digamos como lo que pretendemos con la segunda edición, por llamarlo de alguna forma, del proyecto que empezaremos a implementar a partir del año próximo, es sobre todo desarrollarlo materialmente en la guía, pero sobre todo alcanzar a esa parte de la sociedad civil que igual no está centrada en drogas, pero sí en aquellos temas, digamos, los que tenemos que sí o sí entendernos y crear alianzas y establecer puentes y trabajar de forma conjunta. Entonces, pues esperamos que poder en esa línea ir creciendo e ir conociéndonos e ir participando conjuntamente. Sí, solo para cerrar de mi parte diré que me parece que el trabajo de Riot es muy importante y que esta guía también va en esta línea, en el de generar masa crítica, ¿no? Y cómo alzar la voz, incluir la temática de drogas en otros foros en los que normalmente no se habla, y cómo ir generando sinergias allí y generar, o sea, comprensión también desde otros ámbitos en los que normalmente queda bastante alejado. Entonces, bueno. Yo creo que la participación en estos foros tiene un coste también. O sea, por supuesto, hay que generar, igual que hemos generado la necesidad de trabajar en plataformas como la Riot, que eso podemos llegar a hacer una incidencia política determinada y a tomar decisiones conjuntas en lo que entendemos de necesidades, y que todos lleguemos a acuerdos. Estas plataformas a nivel más internacional son necesarias. Ahora, tiene un coste y tenemos que ver dentro de nuestros presupuestos cómo lograr estos presupuestos para poder estar dentro de estos foros y poder incidir. O sea, estamos poniéndonos de acuerdo en todo lo que tenemos que hacer. Si tenemos bien documentado hacia dónde tenemos que ir, pues el siguiente paso es que tenemos que lograr incidir
Claro. buscar los sitios de incidencia. Y yo creo que es la única manera de que al final, algún día, las políticas vayan no solamente participemos como asesores o haciendo esta incidencia que llamamos, sino participando en las propias políticas, porque unos y otros estamos por el bienestar colectivo, los políticos y las organizaciones no gubernamentales estamos por lo mismo. Al final es la misma labor la que tenemos, que es el bienestar colectivo y es las mejoras. Y en este caso, pues nosotros nos centramos en drogas y pobreza, en drogas y salud, en drogas y redes, que me han dicho, o sea, todos esos 11 objetivos de desarrollo sostenible en los que de alguna manera u otra estamos participando. O sea, que se nos avecina otra manera de hacer, además de la que tenemos. Sí. Pues no sé si damos por terminada la presentación. Pues muchas gracias y nada, y seguimos. Gracias.